cada pincelada yo me voy ubicando en el aquí y en el ahora. No deja de pensar en el futuro, también en el pasado. Entonces es muy interesante porque es como los orientales siempre nos dicen, hay que estar en el aquí y en el ahora y eso te hace vivir más el presente y hacerlo mucho más intenso. Y también me ayuda mucho para la concentración. Yo con cada trazo voy también ubicando la dirección del volumen de la figura que estoy pintando y ya concentrado puedo ir paulatinamente, lentamente, conectando cada trazo y cada área de volumen en lo que es el cuadro. Pues desde muy chico, gracias a que el medio ambiente donde me empecé a desarrollar, sobre todo en la familia, pues ya había cosas de arte. Tengo un hermano que es escultor, un primo que es pintor. Mis padres siempre desde chicos nos inculcaron mucho el amor a la música, nos llevaban mucho a museos, ¿no? El amor al arte prehispánico. Entonces yo creo que ahí te van sembrando el germen de un espíritu que aprecie las artes, ¿no? Y que las valore. Porque eso de que los papás te llevan a un concierto de música clásica para niños explicando cada instrumento, te va sensibilizando. Y ese espíritu más sensible pues se va englobando a todas las artes, a lo que es también la poesía, la literatura, eh, la música, como decía, y por supuesto la pintura. Mi hermano que es mayor, el escultor, pues yo también desde muy chico lo veía cómo trabajaba, él hacía figuras de plastilina, entonces a mí me encantaba sobre todo dibujar. Y ya en la escuela primaria, pues mi clase favorita siempre fue las artes plásticas, la clase de arte. Sí, pues mira, yo estuve en una prepa activa, con sistema activo, donde también se daba mucho apoyo a las artes. Y ahí uno de los primeros contactos que yo tuve con el sentir que se sentía exponer mi trabajo fue la primera exposición que tuvimos como alumnos del taller de grabado en la prepa. Entonces para mí me marcó mucho que mi primer grabado lo expuse, me acuerdo que montamos la exposición en el laboratorio de química y recibimos muchas opiniones de compañeros de otros grados y gustó mucho esa exposición colectiva con mis compañeros, entonces eso yo creo que también ya me fue marcando. O yo iba a casas de amigos donde sus papás coleccionaban arte, entonces ya veía en las paredes también obras de artistas mexicanos, todo ese contacto me fue también marcando la ruta, ¿no? Como diciendo, esto es lo que me gusta, por aquí quiero seguirle. Y ya después ingresé primero a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque viví un tiempo en Monterrey, en aquellos años mozos, por así llamarlos, 18, 19 años. Y luego ya regreso a la Ciudad de México y estoy en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ingreso a los talleres de dibujo, de pintura y a la carrera de artes visuales. Y uno de mis maestros que guardo mejor cariño y que aprendí mucho de él fue Gilberto Aceves Navarro, maestro de varias generaciones que falleció hace no mucho, pero dejó una escuela muy padre de dibujo sobre todo, ¿no? De que una manera de entender el dibujo y aplicarlo a la pintura. La familia, los hermanos, mi primo que también es pintor, mis padres que siempre gustaron de las artes. Hubo mucha efervescencia cultural en las escuelas activas. Estaban muy buenos, gente que ahora es muy buenos músicos,
gente que hace cine ahora como el Chivo Lubeski, estuvo también en los 80 en una escuela activa, y todas las escuelas activas del sur de la Ciudad de México nos conocíamos los alumnos, íbamos a las mismas fiestas, compartíamos mucha amistad, nos visitábamos, eso que emergió en los años 80, sobre todo aquí en el sur de la Ciudad de México, se dio ese fenómeno a nivel, yo diría, colectivo. Íbamos, por ejemplo, a ver cine a las mismas salas de cine, sobre todo cine de arte. Y el cine de arte pues siempre también te sensibiliza mucho lo que es la mirada, ¿no? La mirada artística. Uno de los cineastas que más me marcaron fue Federico Fellini, el cineasta italiano, por esas escenas también tan teatrales. Y eso te va dando una visión a la imagen, eh, pues una visión así más aguda y más hacia las artes, porque ya las composiciones de esos fotógrafos en esas películas, de esos cinefotógrafos, pues ya te van dando una educación visual, tienes que estarte nutriendo constantemente. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. La Quiñonera es una casa que es de los hermanos Quiñones. Yo lo que hacía era que empecé a asistir a los eventos culturales que ellos organizaban en esa casona, que está en el barrio de la Candelaria, Santa Cruz 111. Y al asistir a los eventos, pues también encontraba ahí a otros compañeros que se dedicaban también a las artes, veía los talleres de los pintores. Yo llegué a ir a tomar clases de dibujo con modelo en la Quiñonera, y en esos años la dirigían los hermanos Néstor y Héctor Quiñones, gemelos. Néstor Quiñones, que era el director, pues siempre tuvo bien a jalar gente que le organizara eventos, curadores, coleccionistas, con un programa cultural muy rico, que es desde residencias artísticas de artistas que vienen de otros países, hasta talleres, coloquios, conferencias, comidas de intercambio también gastronómico, cultural. Francisco Fernández, que es más conocido como el Taca Fernández, es un gran pintor. A mí me tocó ver a los miembros de los Caifanes, porque también el grupo Caifanes ahí empezó a ensayar en los años 80. Y en las fiestas me encontraba mucho también a cineastas como Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso Cuarón, también muchos años tuvo ahí su oficina, él es un gran guionista. Llegué a conocer a la hija de Carlos Fuentes, a Natasha Fuentes, que en paz descanse, y también a Tomás, Tomás Gleason, un gran escultor y amigo, que una vez expusimos juntos en la Galería King de San Ángel. También a Manolo Cocho, otro gran pintor, a Daniel Lezama. Pues tenemos un seguimiento, si no permanente, pero sí continuo, de lo que cada uno de los que en aquellos años convivimos de jóvenes, de adolescentes, ahora estamos trabajando de manera profesional. Mi primera exposición individual fue a muy temprana edad, en el sentido que yo todavía no terminaba la carrera. Y gracias al contacto con estos compañeros de escuelas activas, la mamá de uno de ellos tenía la Galería King en Altavista. Mi primer individual fue en el año 92, y eso me motivó mucho, ¿no? Para que yo quisiera también viajar. Mi primer viaje al extranjero lo hice a la ciudad de Nueva York, a Manhattan. Me fui en verano con una carpeta llena de acuarelas, con muchas ganas, con mucho entusiasmo para ver museos y galerías. Me fui solo, con muchos contactos, porque yo previo al viaje, en una libreta fui anotando todos los contactos que me dieron mis amigos pintores, mis compañeros de escuela.
Y uno de esos contactos precisamente me lo dio Néstor Quiñones, que fue el de una galería en Manhattan, la galería de Carla Stelbech, una galerista que había vivido en México y había trabajado con Fernando Gamboa en el Museo de Arte Moderno. Y esa galería me contactó también con otro pintor neoyorquino para que yo fuera su asistente, ya que el pintor estaba preparando una exposición individual y necesitaba un asistente. Entonces era parte de mi aventura en Nueva York. Yo quería mostrar mi trabajo en galerías y conocer la vida de un pintor neoyorquino trabajando de asistente, ¿no? Así como lo había visto yo solo en las películas o en los libros. Sí, yo después de estar un mes en Manhattan, decidí irme otro mes a una población a 3 horas de Manhattan que se llama New Paltz. Está muy cerca de Woodstock, donde fue el famoso concierto de rock. Entonces yo pude convivir con mucha gente de ahí del pueblo, sobre todo estudiantes y estudiantes que llegan de otras partes del mundo y de Estados Unidos. Y también me la pasaba en la biblioteca de arte, yendo a ver libros, a estudiar. Uno de los pintores que más me llamó la atención en esa biblioteca, por su vida, por todo lo que significó en los ochentas en Nueva York, fue Jean-Michel Basquiat, amigo de Andy Warhol. Después regresé a Manhattan y recuerdo que en ese año era la primera exposición individual de Gabriel Orozco en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue muy interesante porque también lo vi como en sus inicios profesionales en el mundo del arte internacional. En Manhattan hay 600 galerías y yo me las recorrí todas, o sea, entré y preguntaba, oye, ¿quién es el pintor? Y muchas veces me decían yo, porque a veces en las galerías de Nueva York el mismo pintor cuida su exposición, es parte del contrato. Cuando expones en Nueva York tienes que cuidar tu exposición. Entonces tenía la oportunidad de platicar sobre la pintura que había hecho el mismo pintor que estaba ahí presente, ¿no? Entonces fue un viaje, yo creo que considero de los más enriquecedores que he tenido y de los más formativos. Muy rico. En Madrid, que era como mi base, pues asistí mucho al Museo del Prado. En ese museo hay un auditorio donde permanentemente el Departamento de Educación está dando conferencias para la gente, ¿no? Te puedes inscribir y escoges temas. Yo, por ejemplo, escuché muchas de arte italiano por especialistas italianos que llegaban, te hablaban de todas las colecciones que tiene el Museo de Arte Moderno, que diga el Museo del Prado, perdón, con la pintura, la escultura. Y también expuse en una galería que se llama El Guardián de lo Pequeño, de unos mexicanos, de el pintor Alfredo Castañeda. Y esto fue a raíz de un encuentro que tuve con la que era en su momento agregada cultural en Madrid, de México en España, Luz del Amo. La señora Luz del Amo fue muy amable. Gracias a este contacto que me había dado Juan Sebastián Barbera para asistir con ella. Y ella a su vez me catapultó con Alfredo Castañeda y su esposa, Hortensia Castañeda, que tienen una galería muy cerca del Palacio Real de Madrid y un restaurante que se llama Entre Suspiro y Suspiro, y al lado está la galería. Y con ellos pude hacer una exposición individual y fue muy padre porque fue mucha gente, pues vendí mucha obra, hice buenos contactos. Yo dibujaba como muy ilustrador, muy personajes, duendes, dragones, que eso nos venía mucho de las escuelas activas, como esos mundos fantásticos, fantasiosos. Y ya entrando a la Escuela de Artes Plásticas y al ser alumno de Gilberto Aceves Navarro, pues ya ahora sí que me solté el chongo, como dicen, porque
Estas clases están diseñadas para que sueltes mucho el trazo, la mano, muy libre. Aceves Navarro tiene una técnica muy interesante que es el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro. Tiene ejercicios, nos ponían ejercicios en los que muchas veces ni ves el papel, estás viendo la figura porque estás sintiendo el contorno, estás sintiendo el volumen. Por ejemplo, un ejercicio que se llama contorno ciego. Entonces tú tienes que ir con la punta del pincel o del lápiz muy despacito, recorriendo y sintiendo el contorno de la modelo, casi sin ver el papel. Es ahí cuando el hemisferio derecho del cerebro empieza a captar lo que es la sensación del contorno, los movimientos. En el cuerpo humano es muy difícil encontrar una línea recta. Siempre hay unas sinuosidades, unos movimientos. Entonces, entre más despacito uno haga sus ejercicios, más se activa el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, dibuja la modelo en 5 segundos, lo que captes. Entonces, tienes que hacerlo muy rápido. Todo eso te va liberando, te va quitando miedos. El miedo a decir, yo no sé dibujar, eso es un estigma. Pero realmente lo más importante es la continuidad de la práctica, la práctica, la práctica de esos ejercicios. Y lo he ido variando, de repente soy menos expresivo en cuanto a gesto y me vuelvo más detallista, más controlado en la línea y a veces más suelta, ya lo voy combinando. Y en historia del arte, uno de los temas que más pues me gustan y me siguen interesando, por eso ahora la estoy pintando, es el tema del renacimiento del arte. La Gioconda, pintada por el gran Leonardo da Vinci, entre 1503 y 1506, pues representa un parteaguas en la historia de la humanidad y del arte. Es la primera vez que en pintura se pinta este sombreado que casi no se ve la línea de contorno. A eso le llaman los críticos de arte sfumato. Leonardo introduce en el arte el esfumato y eso es como una innovación tecnológica, así en su momento, en su época, fue una cosa que cambió la ruta de muchos pintores, ¿no? Además de esta magia de que si sonríe, si no sonríe, hay un estudio de una investigadora inglesa que dice que si le ves las manos a la Gioconda, con la mirada periférica se ve que se sonríe, pero ya que le vas la mirada directa a la boca, se pone seria. Entonces, a Leonardo le gustaba mucho usar estos trucos ópticos, ¿no? Y ahora que la he estado pintando, también he observado la delicadeza con que Leonardo pintó cada trazo, cada línea, sobre todo en el fondo, estos fondos que parecen fondos soñados, fondos como mágicos, ¿no? Se me hace muy mágico. Y ahora que lo estoy pintando, pues la estoy observando mucho más que cuando la vi en el museo o cuando la veo en libros, porque uno la ve como de pasada, menos tiempo. En cambio, cuando la pintas, cada detalle, cada profundidad, cada color se convierte en una lectura muy minuciosa, que además te da mucho porque yo estoy aprendiendo y mis próximos cuadros, pues estoy seguro que van a llevar el aprendizaje que me está dando al copiar a la Gioconda. Yo los invito a que se acerquen al arte y lo disfruten, lo vean, lo investiguen, porque como les decía, cada cuadro es como abrir un libro, cada cuadro es una historia, tanto del cuadro como del pintor, porque a veces hay cuadros que la historia que gira alrededor de esos cuadros también son como para hacer una película, son fascinantes, seguir todo lo que es la historia del arte, la sociología del arte, lo que es la iconografía, lo que vemos en el cuadro, y la iconología, lo que significa eso que vemos. Entonces es un mundo abierto, es un sistema abierto que nos puede dar mucho y que nos puede seguir dando. Y en la educación es muy importante desde chiquitos tenerlo presente y vivirlo, disfrutarlo, y lo mejor que uno puede hacer es viajar y ir a los museos y verlo también en directo y interesarse, ¿no? Porque es uno de los grandes fenómenos de la humanidad que está desde el hombre de las cavernas
y sigue estando porque se sigue haciendo arte, se sigue produciendo. Y como les decía, en gustos se rompen géneros, hay para todos y de verdad es un mundo maravilloso. Muchas gracias.